Bueno, este es un proyecto lo empecé a realizar a mediados de 2013 porque desafortunadamente en mi familia, en la familia de mi mujer, tuvimos tres pérdidas en el núcleo. Entonces, uno de mis intereses que se generó ahí, como en primera instancia, para entender lo que estaba pasando, fue empezar a generar esta como documentación diaria de acerca del vivir y de estas representaciones y de este aspecto como invisible, ¿no? Que no se ve hacia afuera de qué es lo que está pasando en los núcleos de la sociedad mexicana, ¿no? O específicamente de la sociedad del estado de Guerrero, ¿no? Yo lo estaba viendo desde un punto de vista donde las cuestiones personales tienen connotaciones sociales, pero también ahora mi interés es como entender eh, a través como de esta experiencia que tuve, entender también estos procesos en otras familias que tienen, digamos, como este punto en común, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son como estas puestas en abismo, en entender esas como correspondencias de lo que siento y lo que también siente los integrantes de las otras familias, ¿no? Se me hizo como en ese sentido ahorita este nuevo reto como un poco difícil, en primera por el tiempo y por el acercamiento. Me gusta siempre tener como, desde el punto de vista que el trabajo tenga una perspectiva muy íntima. No me gusta tener como... Nunca me ha gustado de ese tipo de trabajos como más fríos o con una cobertura como mucho más superficial. Mis intereses son como trabajos a larga distancia o que vayan como más allá, donde puedas a través como justamente como de ese paso del tiempo ir desenmarañando cosas en pequeñitas cosas cotidianas, ¿no? Pero que te vayan dando como claves sociales acerca de todas estas problemáticas que se están generando, ¿no? En México. Ha sido como una experiencia bien rica porque han sido como unas ponencias bien interesantes desde el punto de vista de que podemos ver cuáles son los procesos en distintas capas, ¿no? Desde un sentido de cómo empiezas a gestar y a producir un proyecto hasta métodos como de salida y también como estas como reestructuraciones de lectura acerca cuando lo vas a poner como en un muro o también como en una página web o en un libro, ¿no? Cómo se estructuran los proyectos y cómo van cambiando en ese sentido en los espacios, ¿no? Porque eso es lo que se me ha hecho como muy suave, como entender cómo va haciendo cada uno su proceso y la forma en cómo se van decantando las cosas, ¿no? Sí, creo que siempre este tipo de proyectos generan mucha retroalimentación, en el sentido de que empiezas a tener diferentes lecturas sobre tu proceso y sobre cómo estás generando las imágenes y las lecturas que tienen también otras personas en cuestiones sociales, culturales y geográficas, ¿no? De repente yo como fotógrafo dentro mismo de México no tengo como mucho esas redes y de repente que junten a 10, 12 o 20 personas incluyendo todo el equipo, ¿no? Y eso lo vuelve como muy rico en el sentido como de experiencia y de aprendizaje. Y creo que este tipo de procesos van a detonar muchas nuevas como propuestas o interrogantes, ¿no? Porque también creo que algo que es bien bueno es que nos sacuden ciertas temáticas de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo, que después eso te lleva a generar otro tipo de procesos, ¿no? Siempre cuando te interrogas creo que es cuando resultan cosas que tienen, que tienden a cambiar mucho de la forma en la que uno trabaja, ¿no? Y en ese sentido evoluciona también parte de tu trabajo y de tu proceso.